Buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Paola Márquez, trabajo en HRCS. Eh, HRCS, somos una consultora de recursos humanos y bueno, estamos muy ligados al mundo IT. Y yo particularmente es un mundo que me encanta, que siempre intento estar al día, intento pues bueno, conocer todo lo que pueda sobre este particular mundo. Y hace unos meses, junto con nuestro partner CodeSpace, pues decidimos hacer una serie de webinars del mundo tecnológico para estar un poco al día, ver qué nuevas tendencias se movían en el sector, nuevas tecnologías. Y bueno, en el webinar de hoy, pues vamos a estar descodificando a nuestro amigo Alfredo. Él trabaja en Handcast como desarrollador y además es colaborador del grupo de desarrollo de Google de Marbella. Y bueno, ahora nos hablará un poco más sobre qué hacen en Handcast, quiénes son, su trayectoria profesional y tal. Y nos va a estar contando sobre Firebase, que es una tecnología, es una plataforma de Google que se utiliza para servicios en aplicaciones móviles. Así que bueno, te dejo todo tuyo, Alfredo. Así que si alguien tiene cualquier preguntilla, pues lo puede ir dejando por el chat y luego hablamos un poquito con Alfredo para que nos resuelva todas las cuestiones, ¿vale? Así que cuando quieras, Alfredo. Perfecto, muchas gracias. Nada, primero, bueno, hoy vamos a hablar un poco de Firebase, que como ha dicho nuestra compi, es una plataforma que sirve para administrar servicios para aplicaciones móviles, aunque también puede ser web, escritorio, pero bueno, principalmente es verdad que está enfocado en aplicaciones móviles, ¿no? Entonces me voy a presentar. Yo me llamo Alfredo Bautista Santos, soy desarrollador con Flutter en Handcast, que somos una startup de tecnología blockchain, de Bitcoin SV. Ahora mismo somos una billetera, estamos pivotando hacia un servicio de nanopagos y bueno, ahí estamos entretenidos en el día a día. También coorganizo las comunidades de GDG Marbella y FlutterConf, que son, bueno, son comunidades pequeñas. Para quien no conozca las siglas GDG, son Google Developer Group, que están alrededor de todo el mundo y somos más de, si no me equivoco, eran 7.000 grupos, si no me equivoco, distribuidos por todo el mundo. Ahí en España hay un montón y en todos los países. Seguramente en vuestra provincia, no sé si me estáis viendo de Málaga, está GDG Málaga y GDG Marbella, pero en casi todas las provincias de España hay un GDG. O sea que os animo a que si no lo conocéis, contactéis con ellos porque seguro que os interesan mucho los eventos que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a hablar un poco de Firebase, pero antes de empezar a hablar de Firebase, yo ni trabajo para Firebase ni trabajo para Google. O sea, yo no intento vender el producto, no es para nada una charla comercial, pero bueno, también hincapié que si alguien, según recruiter de Google o de Firebase me está viendo, pues siempre estamos abiertos a ofertas. Pero bueno, ya empecemos en serio. Vamos a ver un poco una introducción a lo que es la plataforma de Firebase. Luego vamos a ver cómo utilizar la plataforma de Firebase para desarrollar más rápido. También vamos a hacer una pequeña reflexión y esto estaría muy interesante también si luego la ronda de preguntas pues indagamos un poco más en el tema de coste, ventajas y desventajas de utilizar la plataforma. Y por último creo pues que tenemos una ronda de preguntas o rondas para conectar en general. Así que bueno, empecemos pues conociendo Firebase, ¿no? Firebase como idea o como concepto es un backend que lo gestiona Google y tú solo tienes que utilizar sus servicios. Entonces tú te tienes que despreocupar de implementar todas las características desde cero, sino que únicamente usas las que ya están, las que ya existen, ¿no? Entonces eso te permite pues sacar funcionalidades al mercado mucho más rápido o hacer tus productos mucho más rápido porque estás delegando una parte del trabajo a Google que ya lo tiene hecho y funciona muy bien, ¿no? Aquí tenemos un poco un esquema de lo que tiene Firebase, tiene un montón pues para desarrollo, englobémoslo como desarrollo, tiene base de datos, autentificación, notificaciones, almacenamiento, hosting, almacenamiento de página web, para el tema de testing y también para loguear reportes. También tenemos parte de anuncios con AdMove y también tenemos parte que no lo veo por aquí de crecimiento, como le llaman ellos, crecimiento, que estaría de las notificaciones, la configuración remota, etcétera. Entonces, pues teniendo en cuenta qué es Firebase o para qué se utiliza, pues nos puede llegar la duda de qué es un backend gestionado, ¿no? Que es que otra empresa se ocupe de esa parte tan importante, o bueno, que sigue siendo importante en muchas empresas de IT, ¿no? Hace ya unos años, pues depende también de la adopción del país, de la tecnología, pero bueno, remontémonos a 7, 8 años o un poco menos, empezó el tema se empezó a hablar del tema del cloud computing, ¿no? Que era, pues al final grandes empresas como Google, Amazon, Microsoft, tenían un montón de servidores y lo que decían era, o lo que querían vender como servicio es, yo tengo los servidores, yo sé gestionarlos, he invertido mucho tiempo, te voy a prestar o te voy a alquilar una parte de ese servidor, ¿no?
Eso empezó como el Club Computing, en el que tú únicamente tenías máquinas virtuales, pero ha ido virando a que ya sea únicamente un servicio y que tú no te tengas que preocupar por nada más, únicamente por utilizar el servicio. Hay un ahorro de costes porque al final tú no tienes que comprar equipo, no tienes que contratar a un técnico que gestione esos equipos, el tema de la escalabilidad, si tu negocio aumenta, el tema de que esté siempre funcionando. Y en principio puede ser un ahorro de costes porque como inversión inicial es mucho más barato utilizar Firebase que, como he dicho, contratar a gente, comprar equipo, instalar fibra óptica, etcétera. Pero puede ser que no todas las empresas tengan en realidad un ahorro. Entonces ahora lo veremos un poco más en profundidad. Al final tú tienes una inversión menos en hardware, pero el coste por utilizar ese hardware es mucho mayor. Algunos ejemplos, como he dicho, pues está AWS, que es de Amazon, Google Cloud, que es de Google, Azure, que es de Microsoft, y creo que hay algunas también pequeñas como Heroku, etcétera. Hay algunas también asiáticas, está también OVH, que es francesa, y bueno, hay muchas soluciones de backend gestionado. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Firebase. Para empezar en Firebase, pues únicamente tenéis que ir a su dashboard o su panel de configuración, firebase.google.com, y ya con eso ya podéis empezar. Muchos preguntaréis, pero bueno, ¿y dónde meto la tarjeta de crédito? Porque seguramente hay que empezar pagando. Mucha gente pensará que hay que empezar pagando. Pues en realidad no hace falta. Depende también de las necesidades que tengas. Aquí hay una pequeña tabla, ya os digo, de Firebase, donde hay la diferencia por cada tipo de pago. Hay un tipo de pago que es gratuito, que incluso no tienes que meter ni tarjeta de crédito, que hay otras plataformas que, aunque sea gratuito, tienes que meter la tarjeta de crédito. En este caso no, en este caso únicamente con tu cuenta de Google ya puedes acceder sin problema y tendrías todo lo que se ve aquí en la columna, en la parte en azul más claro, que es gratuito. Pues tienes tema de notificaciones, tema de autentificación, Crashlytics, que es para los reportes, Dynamic Links, configuración remota, etcétera, todo eso está incluido. Luego, algunos servicios que se pagan por uso, como por ejemplo la base de datos, pues ahí tiene un límite de 100 conexiones, 100 clientes conectados a la vez a la base de datos, o 1 giga almacenado, o 10 gigas descargados al mes. Y solo puedes tener una base de datos. Para un proyecto pequeño, para una startup, para un proyecto personal, más que suficiente porque yo lo he utilizado y nunca me he visto en ningún problema para verme limitado. Ahora, si sois una empresa o ya tenéis un volumen grande de usuarios, seguramente no podáis optar a este plan gratuito. Eso os va a quedar muy corto. Entonces también tenemos ya un plan que es estándar, donde tú pagas al mes, son $25 en este caso, creo que en euros no sé si lo convierte euro-dólar o es un poco más barato, y pues lo que hace es aumentar esas cuotas que teníamos antes, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor es más interesante, también dependiendo del contexto, es el plan Blaze, que se llama, que tú pagas por lo que usas, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es, toda la cuota gratuita la tenemos incluida, pero ya vamos a pagar por cantidad de uso. Por ejemplo, si tenemos conexión en este caso, pues vamos a pagar por cada 100.000 conexiones, vamos a pagar un precio. Si nos pasamos de ese giga guardado, pues a $5 el giga. Que nos pasamos de los 10 gigas de descarga al mes, pues nos va a costar $1 por giga. Entonces pasamos de tener unos costes fijos, de tener un servidor como empresa en un CPD y tal, a pagar solo por lo que utiliza. Puede estar bien porque si a lo mejor hay pico en tu aplicación o hay tiempo en la que la gente no lo está utilizando, no vas a pagar por ese uso. Sin embargo, en el momento de que haya bastantes picos o no esté bien gestionado, que lo veremos a continuación, la factura puede subir bastante. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Hemos visto un poco lo que es Firebase, cómo empezar, los gastos y tal, y entonces vamos a empezar, ¿no? Ya a utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos que un poco cambiar el chip de lo que es desarrollar ya con un backend gestionado, ¿no? Porque ahora no vamos a tener un equipo de desarrollo, un equipo de backend que esté desarrollando, sino que vamos a tener un panel de control y un dashboard. También vamos a tener, por supuesto, el servicio de atención al cliente de Firebase, de Google, pero bueno, en principio únicamente utilizaremos el dashboard. Luego, en nuestros productos lo que vamos a utilizar es el SDK. No vamos a hacer llamadas a APIs o configuraciones a base de datos, que es lo más típico, sino que únicamente vamos a utilizar el SDK y con eso pues ya podríamos funcionar, ¿no? Teniendo en cuenta a la hora de empezar, tenemos que ver cómo controlar los gastos y la facturación. Dentro del mismo dashboard te permite marcar unos límites por si tu proyecto está mal programado o hay un ataque malicioso o
pues muchas empresas mueren de éxito, el controlar esos costes que nos está costando el utilizar ese backend y lo que están haciendo los usuarios, ¿no? También lo bueno es que en el momento que necesitemos una característica nueva, únicamente vamos a dar clic al dashboard y ya la vamos a tener. No vamos a tener que esperar a un desarrollo, ¿no? Entonces, ya tenemos cómo es utilizar Firebase y una reflexión haciendo la presentación y trabajando, es que muchas veces casi todos los productos tecnológicos que utilizamos en el día a día tienen las mismas características o las mismas funcionalidades, ¿no? Que es un login. Casi todas las aplicaciones tienen un login. Ese login lo que va a hacer es guardar datos del usuario, preferencias, vídeos, fotos, información de cualquier tipo. Vamos a tener un hosting si es una aplicación web o una distribución a las stores, si es una aplicación mobile, ya sea Android o iOS, tendrá que ir a la Google Play Store o a la App Store. Vamos a tener una parte de crecimiento, donde vamos a tener una parte de analíticas para saber si nuestra aplicación está funcionando correctamente, si lo están utilizando cada vez más usuarios, si hay algún fallo. Y también vamos a tener algo de código que no va a estar solo en el producto, sino que va a estar en el servidor y va a ser, pues, típicas operaciones de limpiar la base de datos, mandar emails a los usuarios, etcétera. Pues todas esas características las podemos utilizar con Firebase. Entonces, vamos a empezar a implementar un login sin Firebase, ¿no? Pues pensaríamos, cogemos como desarrolladores o como técnicos y decimos, vale, pues un login pues es un usuario que va a meter su email y va a meter su contraseña. Ya está, con eso tenemos un login, ¿no? Pero en la vida real no es así. Pues tenemos cosas como la verificación en 2 pasos, que vamos a tener el email y contraseña con un segundo paso, con un SMS, un email de confirmación, biometría en el caso de las aplicaciones móviles, cosa que ya añade una cierta dificultad o complejidad a implementar un login, ¿no? También necesitamos un sistema de reseteo de contraseñas, porque al final sabemos que, bueno, incluso nosotros como usuarios, alguna vez hemos perdido la contraseña de una aplicación, de una página web, y lo que no podemos hacer es dejar a ese usuario sin poder utilizar la aplicación, ¿no? Entonces tenemos que montar un sistema de reseteo de contraseñas, ya sabemos por seguridad, guardar las contraseñas en texto plano de los usuarios para poder devolvérselas, sino únicamente solo puedan resetearla. Y a la parte ya de ciberseguridad, pues ya tendríamos que tener cuidado con la inyección SQL, ataque de denegación de servicios, los accesos al servidor de los administradores que no vayan a otra persona que no tiene que empezar al servidor, etcétera. Entonces, como hemos visto, solo en una simple característica o un simple componente de tu aplicación ya hay un buen desarrollo detrás, ya hay una buena planificación, un despliegue, un tiempo de desarrollo, etcétera. Entonces, si nos vamos a utilizar Firebase, pues Firebase ya tiene una característica que ya está hecha para este caso, que es Firebase Auth. Entonces tenemos una gestión de usuarios, tenemos validación de cuenta con correo, podemos dejar que los usuarios se loguen, pero hasta que no verifiquen el correo, su cuenta no esté verificada. Tenemos varios métodos de login, tenemos típico usuario con contraseña, tenemos iniciar sesión con Google, con Apple, Facebook, GitHub, etcétera, que seguro que lo habéis visto en muchas páginas. Y también tenemos automatizado el tema de la recuperación de cuentas. Nosotros no nos tenemos que preocupar, sino que únicamente desde el código podemos llamar a que esa cuenta pues se recupere, ¿no? Que envíe un email al email asociado a ese usuario y que automáticamente haga toda la gestión de la recuperación de la cuenta. Entonces, todas esas características ya están implementadas en Firebase y eso, únicamente utilizando el SDK que está súper bien documentado y está para un montón de lenguajes, JavaScript que puede ser el que todo el mundo conoce, o por ejemplo Dart, que es el que se utiliza en Flutter, también tiene un SDK súper bien explicado. Ya podemos utilizar todas estas funcionalidades. Pasamos a otro bloque, ¿no? Que sería la guardar la información del usuario. Ya tenemos el usuario logueado y lo que vamos a hacer es que tenemos que guardar cierta información de ese usuario, ¿no? Pues como equipo empezamos otra vez a ver los puntos que necesitamos para incluir la característica de guardar información del usuario. Pues vamos a decidir si es una base de datos SQL o no SQL, si es relacional o no relacional. Tenemos que ver en qué máquina vamos a correr esas bases de datos. Vamos a ver qué sistema operativo, despliegue, todo el tema de lo que hemos visto antes de el tiempo que no se caiga, seguridad, etcétera. También vamos a necesitar tema de backups, redundancia, por si falla alguna otra aplicación que no se caiga, o si los usuarios tienen que recuperar información, o nosotros ha pasado algo que hay que recuperar información, también lo tenemos que gestionar. Luego tenemos que gestionar cómo el usuario va a acceder a recuperar su información de esa base de datos, el tema de seguridad, si vamos a utilizar tokens, si vamos a utilizar cookies, etcétera.
y todo lo que es la seguridad de base de datos, que ya sea versiones de base de datos, versiones del sistema operativo que está corriendo a base de datos, inyecciones SQL como hemos visto antes, etcétera. O sea que también es una parte que tiene un gran desarrollo. Pues en Firebase tenemos otra solución que se llama Firestore, que es una base de datos que ya está gestionada por Google y en la que tú solo te tienes que preocupar por utilizarla. Es una base de datos no SQL, es una base de datos no relacional, no tenemos opción a utilizar una relacional, tenemos conexión en tiempo real, lo que significa que utilizando características del lenguaje que estemos utilizando, podemos estar escuchando esa base de datos cuando haya un cambio, cosa que es bastante interesante en temas de, por ejemplo, pues si un usuario ha hecho una compra y ver que esa compra ha sido verificada, o si el usuario, tema de subastas, cosas en tiempo real, resultados de fútbol, pues eso lo tenemos ya directamente en este producto. Tenemos el tema de seguridad, pues lo tenemos muy bien solucionado, pues tenemos unas reglas de seguridad directamente en el dashboard que podemos cambiar en el momento que queramos, por si ha habido algún tipo de filtración o si ha habido algún bug, pues lo podemos tocar directamente del dashboard. No tenemos que preocuparnos ni de IP, ni de puerto, ni usuario, ni contraseña. Únicamente tenemos un JSON que nos descargamos y ya con eso, con la regla de seguridad, podemos ya controlar quién accede a nuestra base de datos. Empezamos con otra parte del producto. Tenemos la parte de analíticas, que es una parte súper importante, no tanto técnica, que sería más login, sino para la parte más de pues, marketing o quien lleve el producto, ¿no? Que es para saber cuántos usuarios están utilizando, qué parte del mundo utiliza más nuestra aplicación, cuánto tiempo pasan dentro de la aplicación, en qué pantalla pasa más tiempo, menos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una gran configuración desde cero, ¿no? Porque tenemos que construir un servidor que almacene toda esa información y la traduzca para luego subirla a un dashboard que gente no técnica o gente de producto pueda entenderla, ¿no? Tenemos que nosotros desarrollar un SDK propio para que los mismos desarrolladores puedan hacer llamadas y guardar información, etcétera, de lo que queremos guardar, ¿no? Y ya luego construir toda una página web entera, una aplicación web donde esté el dashboard, darle acceso al usuario, pues, diseñar las vistas, toda la configuración, ¿no? que tenemos para ver todas estas estadísticas. Entonces, otra vez con Firebase ya tenemos esto implementado en la Firebase Analytics, donde yo lo he utilizado personalmente, bueno, junto con otros productos, y da un montón de información súper útil como tiempo en la aplicación, retención, si un usuario descarga la aplicación solo la abre una vez y no la vuelve a abrir. Si tenemos, por ejemplo, el tema de anuncio dentro de la aplicación, pues nos va a decir cuánto estamos generando en esos anuncios, con el cambio de versión, si hemos conseguido que haya más usuarios o menos usuarios, si tenemos más usuarios de Android o iOS y en la misma aplicación. Entonces tenemos un montón de información con esta plataforma. Y bueno, si me pusiera a desgranar todos los productos que tiene Firebase, pues nos estaremos aquí hasta por la noche por lo menos. Pues tiene hosting, distribución de aplicaciones, Crashlytics para todo el tema de login, notificaciones, que siempre es un tema duro para el personal técnico de implementar, los dynamic links, que son... seguramente hayáis abierto una aplicación con un link y directamente os ha enviado, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Si os compartís un tweet, pues simplemente con pulsar ese tweet ya te manda directamente a ese tweet, pues todo eso va a la configuración de ese link, se llama Dynamic Links en Firebase, testing remoto por si no tienes dispositivo donde testear, etcétera. Así que hay un montón de herramientas y os recomiendo que le echéis un vistazo porque seguramente que alguna os va a sorprender de que ya está implementado y que es súper sencillo de utilizar. Entonces, después de esta charla tan buena sobre Firebase, pues utilizamos Firebase para todo, ¿no? Sí y no. Yo quería que ahora también dediquemos un tiempo a reflexionar si Firebase sirve para todos los casos y todos los equipos, porque a lo mejor ya somos una empresa grande o mediana que tiene equipos informáticos comprado, tiene hardware comprado, tiene personas que están administrando ese hardware. Tenemos ya mucho desarrollo propio nuestro de temas de versionado, temas de integración continua, etcétera, ya dentro de nuestro backend, cosa que a lo mejor no nos interesa tirar y utilizar directamente Firebase. El coste, si vas creciendo como empresa, se va a disparar un montón y en algún momento tienes que decidir cuándo pasar de utilizar un backend gestionado o un producto como Firebase a empezar a implementar esas funcionalidades tú porque te va a costar menos, incluso pagando hardware, equipo, etcétera. También necesitamos que el equipo que va a utilizar Firebase entienda el concepto de lo que es un backend gestionado, que entiendan que no hay un equipo de desarrollo detrás de
de ese sistema, que no pueden modificar las cosas como quieran, sino que se tienen que ceñir a lo que Firebase ofrece y no lo van a cambiar. No es un desarrollo propio que nosotros podamos cambiar a medida, sino que es un producto que es estándar y que nosotros nos tenemos que adaptar a él, ¿no? Y el último punto es lo que yo decía, si ya hay herramientas, ya hay código que otros desarrolladores han creado que ya están cumpliendo esa función de Firebase, igual no merece la pena cambiar. Te va a costar más dinero, te va a costar más tiempo para los desarrolladores conocer cómo utilizarlo, entonces hay que valorar utilizar Firebase, porque ya os digo que ni en todos los productos entra, ni en todos los momentos de la empresa entra bien, ¿no? Entonces, una cosa a valorar, que seguramente a lo mejor a lo mejor sea una parte más de decisión de más arriba de la empresa, ¿no? Que al final el tema de las finanzas, de saber cuándo se puede invertir en la empresa, pues es valorar Firebase en tiempo de coste y de tiempo invertido en utilizar la misma herramienta. Porque al final, hacer un backend gestionado uno mismo por el equipo es mucho más costoso en tiempo, comprar equipo es mucho más costoso en dinero y aparte de comprar el equipo, desarrollarlo, mantenerlo, etcétera, también es un coste de personal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si, por ejemplo, es una empresa pequeña, a lo mejor no podemos asumir ese coste para empezar. Pero si somos una empresa grande que ya tiene una estructura creada, igual sí merece la pena seguir, porque al final utilizar una herramienta como Firebase nos va a costar más. Sin embargo, Firebase, ¿qué te va a dar? Pues que si tienes un MVP y necesitas saber si funciona con pocos usuarios o pocas transacciones, muchísimo más barato esto que montar un backend por tu cuenta. Luego el tema de las cabridas, si tu empresa crece exponencialmente, seguramente a ti como empresa no te dé tiempo a comprar hardware, contratar a ingenieros de sistemas que manejen ese hardware, montarlo, etcétera. A lo mejor no es asumible y mueres de éxito. Es mejor pagar un poco más y que Firebase te escale todo eso directamente, ¿no? Entonces habría que tener ahí, como os digo, que es un tema bastante interesante, es ver esa proporción entre la inversión inicial y el mantenimiento en el tiempo, ese coste que nos repercute ahora mismo, el coste que nos va a repercutir en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, el tema de utilizar Firebase es un tema que no es tan sencillo. Entonces, ahora me gustaría, si queréis, vamos viendo que me preguntéis, porque al final Firebase pues está muy bien así como idea. Vamos, he hecho una introducción muy sencilla sobre Firebase, pero bueno, quiero que me preguntéis si tenéis alguna duda de lo que es Firebase en sí como concepto, si mi experiencia utilizando el coste de utilizar Firebase, utilizarlo en proyectos, cómo implementarlo en el día a día, etcétera, y si hay alguna alternativa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahora hay una rondita de preguntas. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por todo lo que nos has contado. Es súper interesante, parece hasta fácil programar una aplicación, yo que no tengo ni Sí, idea. sí. Y bueno, yo te quería preguntar, no sé si lo utilizas a nivel profesional en tu empresa o lo utilizas para proyectos personales. Pues yo ahora mismo lo he utilizado mucho a nivel personal. Casi todos los proyectos que he creado han utilizado Firebase porque al final para hacer un producto personal es mucho más sencillo. Y a nivel empresarial, ahora mismo en mi trabajo, utilizamos una parte de Firebase porque es verdad que algunas otras partes no merecen la pena utilizarlo por temas de coste, de que la empresa ya tiene un backend. Entonces, bueno, ya te digo, para tema personal siempre y para tema laboral, profesional, pues algunos productos sí merecen mucho la pena. ¿Cómo llegaste tú hasta Firebase? ¿A través de tu empresa o tú a nivel personal lo descubriste? Pues lo conocí por charlas de GDG y por algunos compis de estudios que habían utilizado Firebase y no lo había conocido nunca, vamos, no entendía ni el concepto de lo que era Firebase. Me explicaron un poco así lo que era una introducción pequeña y ya a raíz de eso, pues poco a poco de irlo utilizando es cuando aprendes de verdad a lo que es la herramienta, no aprendes cómo utilizarla y lo que significa la herramienta. Vale. ¿Lo aconsejas para gente que esté empezando en el mundo de programación o gente que ya tenga un poco más de experiencia? Pues para los dos, a la gente que esté empezando sería una ayuda mucho más sencilla que programártelo por tu cuenta, utilizarlo porque al final la documentación está súper bien, entonces tú solo tienes que utilizarlo y no tienes que desarrollar esa parte. Eso para una persona que no sepa o no tenga los conocimientos para desarrollar todo eso. Y para una persona un poco más experimentada o que pueda desarrollarlo, ahí le preguntaría si le merece la pena la inversión de tiempo, que seguramente a cualquiera que haya hecho cualquier proyecto a nivel empresarial o personal sabe el tiempo que se dedica en hacer cualquier funcionalidad que hemos visto aquí que ya está hecha. Entonces ahí le diría que un poco pensar, reflexionar sobre el coste
y el tiempo que le va a causar hacerlo. Vale. ¿Y dónde puede la gente buscar información o formaciones acerca de esta tecnología? Pues nosotros, bueno, el primero Firebase tiene una documentación genial, porque al final, bueno, es un producto de Google, le interesa que la gente lo utilice, entonces la documentación simplemente en firebase.google.com hay una sección de ayuda donde hay ejemplos con casi todas las tecnologías. Luego nosotros como grupo de GDG Marbella, que bueno, que ahora luego al final os dejo el Twitter, hacemos muchos eventos de Firebase, todos los grupos de GDG también hacen muchos eventos de Firebase y hay muchas charlas online. Entonces, junto la documentación ya propia del producto con las charlas que dan algunas comunidades, yo creo que con eso sería una buena base para empezar. Vale. Una cosa curiosa que hemos visto mis compis y yo investigando un poco, que la aplicación que, bueno, que últimamente está tan, tan en boca de todo, la de Radar COVID, estaba hecha con Firebase. No sé si tú sabes algo ¿Sí? algo de esto. Vale, y creo que había alguna noticia que había algún problema con la seguridad o algo así, ¿puede ser? Sí, creo que utilizaban, no leí mucho sobre el artículo, pero creo que lo utilizaban de servicio. Sí, sí, pero creo que el tema de la seguridad creo que iba por otro camino, no era del uso de Firebase. Vale. Creo que era un poco como gestionaba los datos a nivel empresarial bueno, la empresa que creo que es Indra, la que está detrás Ajá. de Radar COVID, cómo gestionaba la información del usuario. Pero creo que sí que Firebase lo utilizaba para algunas características. Vale. Vale, vale, bueno. No sé si alguien más tiene dudillas más técnicas, porque yo a la parte técnica no. No sé si alguien quiere poner por el chat o directamente quiere abrir el micro y preguntarnos algo. Bueno, creo que nos ha quedado todo súper claro, todo lo que nos has contado. De No todas sé. formas, os dejo, bueno, bueno, perdón, termina. Sí, sí, no, eso te iba a decir que no sé si tú querías comentar algo más por cerrar. No, eso que, bueno, tenéis mi Twitter aquí, que es AlfredoBS97, donde podéis, bueno, contactar conmigo para cualquier pregunta, tanto de Firebase como de tecnología, y que me gusta que también la gente con la que participo en las charlas, o sea, bueno, en este caso yo tengo el rol de speaker, pero bueno, también atender a esas charlas, me gusta conectar con esas personas, pues tanto para el feedback de la charla como para mejoras de la presentación. Oye, te ha faltado esta parte, o oye, tal. Me gustaría que esta parte la explicaran mejor. Entonces me gustaría que siguiéramos en contacto, ¿no? Entonces, bueno, tenéis ahí mi Twitter y para cualquier cosa, pues me tenéis ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido muy buena ponencia. Yo que no me he enterado casi de nada de la parte más técnica, me ha parecido que voy a poder programar una aplicación mañana. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos también por asistir y ya está. Si no nadie más tiene ningún comentario, pues yo creo que lo dejamos aquí. Genial. Muchas gracias a vosotros también por organizar el evento, que sé que hay un trabajazo detrás ahí. Y bueno, también agradecer a la organización. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Estamos en contacto para cualquier cosilla. Perfecto. Muy bien. Nada, un saludo Muchas a Hasta todos. gracias. luego. Hasta luego.